Muchísimas gracias. Vamos a ir viendo cada audiencia, vamos a mantener algunos micrófonos apagados. Por favor, mucha atención de cómo se va desarrollando, ¿vale? Iniciamos la segunda unidad. Bienvenidos. En esta segunda unidad, estos son los temas que vamos a analizar. Estudiaremos la finalidad de la etapa de investigación, la audiencia inicial, apertura de la audiencia, control de detención, formulación de imputación. Vamos a verificar la solicitud de vinculación a proceso para llegar también al debate sobre el tema de medidas cautelares, plazo para cierre de la investigación complementaria y últimas manifestaciones y cierre de la audiencia. Todo esto lo vamos a verificar desde ejemplos muy prácticos. Así que, por favor, necesitamos su comprensión y su total vinculación con el tema que vamos a exponer. ¿Listos? ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Ahí va. Bien. La etapa de investigación busca reunir los elementos de convicción para las pruebas de cargo por parte de la fiscalía que demuestren que se ha cometido un delito o en su caso de descargo por conducto de la defensa. En el caso de la fiscalía, verificar si formula o no una acusación y en el caso de la defensa, pues preparar la misma. Muy bien. Ok. Entonces, en esta etapa de investigación, verificamos. Punto número 1. ¿Se ha cometido un delito? Bueno, cuidado, mi estimada Renata, para que no rayemos el pizarrón, por favor. Muy bien. Ok. Establecer si se ha cometido un delito. Muy bien. Identificamos y aprendemos al sospechoso. ¿Sale? Para que de alguna manera responda por el daño, por la afectación al bien jurídico tutelado que ha cometido. En esa etapa de investigación inicial, recolectar los datos de prueba y preservar la evidencia. Recordemos lo que hemos visto con antelación, estimados amigos. Aquí nos vamos a encontrar con un punto muy particular. En este caso, esta audiencia, esta fase inicial, en su inicio, va a tener como propósito un punto muy particular. Etapa de investigación inicial. Va a verificar toda la labor que realizan los operadores fácticos. Investigador fáctico, policía de investigación, investigador jurídico, la fiscalía, e investigador probatorio, los servicios periciales. Todos trabajan en coordinación e integran una carpeta de investigación con la cual la fiscalía como investigador jurídico va a determinar si va a formular o no imputación. Muy bien. Entonces, en este punto, en esta fase de recolección de los datos y preservación de la evidencia, nos encontramos con la importancia que reviste la cadena de custodia, con la importancia que reviste el tema de cómo preservamos esa evidencia y cómo la vamos a integrar a una carpeta de investigación. Muy bien. De todo esto que estamos comentando, por supuesto que vamos a verificar y vamos a integrar una carpeta de investigación que nos va a permitir la construcción de una teoría de caso. De esta manera vamos a verificar si existen datos de prueba suficiente para el ejercicio de la acción penal o en su caso, pues algún criterio de oportunidad. Y por parte de la defensa, pues la preparación de la defensa del imputado. ¿Está quedando claro, compañeros? ¿Vamos bien?
¿Sí? Entonces ya estamos en la sala de juicio oral y en esta sala vamos a verificar la celebración de la audiencia inicial. Por acá vamos a tener a nuestro juez de control, tendremos a un secretario o secretaria de sala que va a verificar que se den las condiciones para la celebración de esta audiencia. Muy bien. Tenemos por esta parte, por acá, vamos a tener a la fiscalía. Podemos tener el asesor jurídico de la víctima. Y también en su caso pudiésemos tener a la víctima, pero tampoco es necesaria su comparecencia. Muy bien. Tenemos por otra parte aquí a la defensa y tenemos también al imputado. Bueno, en este caso, antes de que se le formó la imputación, indiciado. Ya se le formó la imputación, ahora sí, imputado. Y de este lado, pues tenemos al público. Muy bien, compañeros. Ok, vamos a la audiencia inicial. Ahí va. Perfecto. Audiencia inicial. Objetivos. El imputado conoce sus derechos. Muy bien. ¿Los conoce? ¿No los conoce? El juez de control se los va a explicar. Si tenemos a una persona que se encuentra detenida, calificar si su detención es legal o no ha sido legal. ¿Sale? Vamos a, como fiscalía, formular imputación. En la formulación de imputación va a consistir en que dentro de la audiencia, la fiscalía le va a hacer del conocimiento al imputado y a su defensa en presencia de un juez de control que se está iniciando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Muy bien. Ok. En esa audiencia tendrá la oportunidad el imputado de presentar su declaración inicial. Se va a establecer el plazo para cierre de la investigación. Se van a resolver el tema de las medidas cautelares. Vamos a ver un poco más adelante en qué consiste y vamos a verificar el tema de la vinculación a proceso. Todos estos puntos, ¿vamos bien? ¿Están claros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a llegar a la primera audiencia. Ahí va. Se celebra la audiencia por los siguientes supuestos. Primer punto. Tenemos a esta persona que es detenida en flagrancia. Tenemos que resolver su situación y presentarlo ante un juez de control en un plazo no mayor de 48 horas o con una duplicidad si así lo solicita el indiciado. ¿Está claro eso? Entonces, la persona se encuentra detenida por el Ministerio Público, por la Fiscalía, porque cometió un delito en flagrancia. Se tiene un plazo constitucional de 48 horas o con una duplicidad hasta 96 para que se presente ante un juez de control. ¿Sale? Juez de control y que este juez de control califique si la detención que se realizó es legal por estar amparada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la Constitución
o inclusive también en tratados internacionales, o es no legal y se tiene que poner en libertad al indiciado con las reservas de ley. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Si no tenemos un juez de control en la jurisdicción donde se tenga que detener a esta persona indiciada, pues bueno, en todo caso, bajo la más estricta responsabilidad de la propia fiscalía, se realizará una detención por caso urgente. Muy bien. Estos dos puntos van a ser objeto de una audiencia de control de detención ante un juez de control. Muy bien. Ok. Ya inició su investigación la fiscalía y solicita que sea citado para formular imputación. ¿Sale? Delito no grave, se le pide que comparezca. No comparece, bueno, entonces se puede girar una orden de aprehensión. Este punto ya no va a ser objeto de una audiencia de control de detención. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo por qué se celebrará la audiencia inicial, sí o no? Mi estimada Soledad, te escuchamos, por favor. Maestro, tengo una duda. ¿El indiciado se puede amparar? ¿Y qué pasaría si hay un amparo? ¿Por qué se ampararía? Dígame usted. Por decir que le echen la culpa de algo que no hizo. Pues para No eso se sé. va, para eso está el proceso penal, para demostrar su inocencia. En un caso especial, un policía federal atacó a un delincuente y le vincularon proceso, pero él se quiso amparar. ¿Se podía o no se podía amparar? Porque fue en actos de servicio. ¿Se podría amparar en contra de la orden de aprehensión? Sí, a final de cuentas lo que tendría que demostrar que de alguna manera se va a afectar un derecho sustantivo consagrado en la Constitución, pero ese tema no significa que no tenga que responder por su falta, porque a final de cuentas se pondrá a predisposición de un juez, en este caso de distrito, que de alguna manera va a verificar si el motivo de que se está integrando una carpeta de investigación y el tema de la orden de aprehensión cumple con las formalidades que establece la ley. ¿Sale? No significa que el amparo implique un amparo de impunidad, porque a final de cuentas tendrá que responder por la causa penal que se le inicie la investigación. Pero no se le puede detener En este, hasta que no se vea si eso no es culpable. no, o sea, el punto de presentar el amparo es para que no se lleve a cabo la aprehensión de la persona, pero de que va a estar sujeto a una causa penal, va a estar sujeto. Y si en la causa penal se demuestra que existe un riesgo fundado de que el sujeto se sustraiga de la acción de la justicia, entonces ahí va a ser materia de una medida cautelar, ya no de la detención, que sería una cuestión completamente distinta. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Seguimos. Ahí va. Muy bien. Apertura de la audiencia. ¿Listos? Muy bien. El encargado de sala va a verificar que estén presentes todos los intervinientes que necesiten estar. ¿Sale? ¿Quién necesita estar en la audiencia inicial? Necesita estar el fiscal, la fiscalía. Necesita estar, entre comillas, el asesor jurídico de la víctima. Necesita estar, ahora sí, la defensa y el indiciado ya formulando imputación, imputado.
¿Sale? Y bueno, por supuesto, el juez de control. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. Se tomarán los generales de los comparecientes. En este momento va a verificar también el secretario de sala, pues que si quieren reservar en secreto la información que se ventile ante él, porque esta verificación es privada. Todavía no se hace la audiencia pública. Muy bien. Ok. El encargado de sala verificará que se den las condiciones, tanto jurídicas como técnicas, para llevar a cabo la audiencia. Muy bien. Indicará el motivo de la audiencia y señala el jueza de control que preside la audiencia. Muy bien. Ok. Ahora, su señoría, jueza de control, individualiza a las partes. ¿Sale? Aquí lo tenemos. El juez, ¿quién está por parte de la fiscalía? ¿Quién está por parte de la fiscalía? ¿Quién es el asesor jurídico de la víctima? ¿Quién representa al imputado? ¿Y la persona que se encuentra ahí con ustedes es el imputado? No, pues que sí, las individualiza. Muy bien. Ya esos generales quedaron previamente ya, fueron tomadas por el secretario o secretaria de salas. Muy bien. Ok, continuamos. Verifica que el imputado conozca sus derechos. Si no los conociera, en ese momento el juez de control se los va a explicar, pero ese es un tache para la defensa. A ver, defensa, ¿no le has explicado sus derechos? Entonces, ¿qué estás haciendo? Ya me pones en tela de juicio de que a lo mejor no eres una persona muy docta en la materia. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Y si la audiencia es de control de detención, el juez de control va a dar uso de la voz a la fiscalía para que se lleve a cabo esta audiencia de control de detención. ¿Algún punto hasta acá que tengan dudas, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver el desarrollo de esta audiencia. Atentos, por favor. En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 9 horas del día 12 de marzo de 2014, nos encontramos en la primera sala de audiencia del Juzgado de Control a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la causa 1 de 2014, misma que presidirá el juez de control Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público asistente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido de favor que se pongan de pie para recibir al juez. Si se fijan, el encargado de sala, pues de alguna manera se verificó que se dieran las condiciones para llevar a cabo la audiencia. Ya con antelación verificó que estén presentes las personas que deben de estar en esa audiencia y además de que ya verificó sus generales. Señala el motivo de la audiencia, que es una audiencia de control de detención, y señala quién es el órgano jurisdiccional que la va a presidir. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, seguimos. Buenas tardes, por favor, tomen asiento. En la ciudad, fecha y hora que señalaba hace unos momentos la encargada de sala, se declara la apertura de la audiencia, para lo cual le solicito, a fin de registro, al agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Gracias. Buenos días, señor juez. Licenciada Gemma Guadalupe Chávez Durán, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante la administración de este tribunal. Muy amable, la persona que la acompaña. Susana Camacho Maciel, asesor jurídico de la víctima, con personalidad y domicilio para oír y recibir notificaciones debidamente señalado en la administración de este tribunal. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señor juez. Ulises Sotelo Torres, defensor penal público con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. La persona que se encuentra a su lado es el imputado. Así es. Joven, por favor, proporcione ante el micrófono su nombre completo. Leonardo Vargas Ramírez. La encargada de la sala me manifestó que es su deseo la reserva de sus datos generales. ¿Es esto correcto? Sí, así es.
Uno de esos datos es su domicilio. Le pido que cualquier cambio de domicilio lo comunique al tribunal, porque en ese domicilio se le va a citar o notificar. Es importante que lo informe al tribunal, porque de estar usted debidamente citado a un acto como el que estamos ahorita, o diligencia que requieran su asistencia y usted no comparezca, es motivo suficiente para que la gente del Ministerio Público pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra. Para evitar las molestias que implica el ser detenido, es importante lo que le he expuesto. ¿Le queda claro? Me queda claro. ¿Es su deseo que el licenciado Soteno, quien se encuentra a su lado, sea su defensor? Sí, así es. Bien. Le pregunto si ha sido usted informado de sus derechos previo a esta audiencia. Sí, ¿Los entendió? sí. Muy bien. Control de detención. Vamos a verificar que la detención se haya realizado de conformidad con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que haya sido en flagrancia, o haya sido una cuasinflagrancia, una persecución interrumpida, o que de alguna manera haya personas que realicen la declaración objetiva en relación que el sujeto que intervino en el hecho que comete, que es constitutivo de un delito, y además que encontramos los elementos materiales. En el tema de control de detención, la detención se debe hacer de conformidad con los parámetros que establece la ley, de conformidad con los parámetros que establece la Constitución, de conformidad con los parámetros que establecen los tratados internacionales, legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. La Fiscalía va a determinar, va a señalar que la detención que se realizó, pues es formal y que cumple con estos supuestos. Y en su caso, la defensa, pues los controvertirá, ¿verdad? El tema de la contradicción. Si el juez declara que la audiencia, que la detención es legal, vamos a continuar con la celebración de esta audiencia. Y si nos dice que no, entonces dejará a esta persona en libertad con reservas de ley. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Bien? Entonces vamos a verificar qué ocurre en el control de detención. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. Atentos, por favor. Agente del Ministerio Público, por favor, dé cuenta de la detención del imputado. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicito que ratifique la detención del ciudadano Leonardo Vargas, ya que la misma se efectuó en flagrancia de conformidad con lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de cometer el delito y en virtud de un señalamiento que hace un testigo presencial de los hechos. Esto encuentra sustento en el parte informativo de fecha 10 de marzo del presente año, elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez, del que se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Que el día 10 de marzo del año en curso, alrededor de las 17:30 horas, en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, el señor Leonardo Vargas apuñaló con una navaja al señor Ricardo Soto en el pecho y huyó del lugar, pero fue perseguido por el testigo presencial Humberto Falcone. Y cuadras más adelante, sobre la calle Tecnológico, el testigo le hace señas a una patrulla de policía municipal tripulada por los agentes ya señalados, quien circulaba por esa calle, los cuales se detienen, indicándole entonces el testigo presencial Humberto Falcone con el dedo que la persona que iba corriendo metros más adelante había lesionado a su amigo escasos minutos antes. Este señalamiento, insisto, lo hace con el dedo índice, por lo que los agentes captores le dan alcance a la persona que iba corriendo, esto en el cruce de las calles Tecnológico y Universidad de la colonia San Felipe. Le marcan el alto, lo detienen, le leen sus derechos, esto a las 17:45 horas. Siendo entonces puesto a disposición de esta representación social a las 20 horas y posteriormente la representación social lo puso a su disposición, señor juez, el día de hoy, 12 de marzo del presente año, a las 7 de la mañana. De todo lo anterior, señor juez, se desprende entonces que efectivamente el señor Leonardo Vargas fue detenido bajo el supuesto de flagrancia invocado. Esto ya que existió inmediatez entre la comisión del hecho delictuoso y la detención del imputado, puesto que mediaron únicamente 15 minutos, que fue el tiempo materialmente necesario para lograr la detención, ya que no hubo interrupción ni de su búsqueda ni de su localización, y esta detención se logró en virtud del señalamiento directo realizado por el testigo presencial de los hechos, Humberto Falcone, lo que llevó a los policías a detener. Por todo lo anterior, señor juez, le reitero mi solicitud de que ratifique la detención de Leonardo Vargas Gutiérrez. Bien, la asesora jurídica de la víctima, ¿alguna manifestación? Nada que manifestar, señor juez. La defensa. La Fiscalía presenta su teoría del caso en relación a la detención, elementos fácticos, elementos jurídicos, e inclusive ofrece
hasta cierto punto datos de prueba que sirven para acreditar este elemento de que la detención es legal y que se cumple con los presupuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Le dio el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima, quien no manifestó absolutamente nada, y después le damos el uso de la voz a la defensa. Continuamos. ¿Qué manifestar, señor juez? Bien, encuentro una solicitud incontrovertida realizada por la agente del Ministerio Público. La incontroversia en quien se pronuncia genera convicción. Ante ello, advierto un hecho delictivo en virtud del cual se generaron heridas en una persona. Se llevó a cabo una detención. Entre el hecho delictivo y la detención media en aproximadamente 15 minutos en la misma fecha. La causa que genera la detención, que se hizo consistir en señalamiento de un testigo presencial, quien se identificó como Humberto Falcón Zárate, en mi opinión jurídica satisface el requisito establecido en numeral 146, fracción segunda, inciso B, parte inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resultan dignas de mérito la fuente de la información proporcionada, que lo es el parte informativo elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez. Por otro lado, advierto una retención ajustada a derecho, en virtud al cual, entre las 20 horas de la misma fecha, 10 de marzo, y las 7 horas de esta fecha, 12 de marzo, median 35 horas, por lo cual no se rebasa por mucho el plazo máximo que establece el párrafo décimo del numeral 16 constitucional. En atención al anterior y con fundamento en el mencionado numeral constitucional, pero en su párrafo séptimo, en correspondencia al arábigo 308 adjetivo, calificó de legal la detención. En relación a este punto, el juez de control, con los argumentos que presenta la Fiscalía y con las omisiones en propuestas de la defensa, pues califica de legal la detención y vamos a continuar con la celebración de la audiencia. Si la detención hubiera sido no legal, entonces tendría que poner en libertad a esta persona con reservas de ley. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Ok, vámonos ahora en la continuación de la audiencia con la formulación de imputación, ¿sale? Y así como la declaración del imputado. La formulación de imputación va a ser, estimados amigos, este tema, la comunicación que realiza la Fiscalía con el imputado, en la cual se le hace del conocimiento que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Todo esto ante la presencia de un juez de control. Los elementos de nuestra formulación de imputación son el hecho, circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, ¿sale? El fundamento normativo, así como la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito. La conducta del sujeto activo típica porque se encuentra la hipótesis normativa contemplada en el tipo penal. Antijurídica al no existir una causa que la justifique, ¿sale? Culpable como un juicio de reproche por haber lesionado el bien jurídico tutelado. En este punto vamos a calificar si es dolosa, culposa. Verificamos el tema de la imputabilidad y por supuesto también el tema de la punibilidad. La conducta típica antijurídica culpable, imputable y punible. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. ¿Cuál es la forma de participación del sujeto activo? Si hablamos de autor, cómplice o encubridor. Si hablamos del autor, señalamos de forma muy precisa si es un autor intelectual, es un autor material o hay una coautoría. En el caso de cómplice, si es un cómplice primario o secundario. Muy bien. Y en caso también de que esté estableciendo un encubridor. Muy bien. La defensa sobre esta formulación de imputación
puede pedir alguna aclaración sobre estos puntos en particular, entrar en una contradicción. Se le hace conocimiento del imputado de su derecho a declarar. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra y también no tendrá ninguna consecuencia que se reserve este derecho. E informar el nombre de las personas que presentan una acusación en su contra. ¿Algún comentario que tengan aquí en este punto, compañeros? ¿Vamos bien? Quiero que vayamos en orden. Solamente díganme, ¿vamos bien? Ok, entonces vamos a ver qué pasa en esta formulación de imputación. ¿Listos? Seguimos. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, señoría, la representación social quisiera formular imputación. Un momento, señor Vargas, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que le va a manifestar. Por favor, esté atento. Adelante. Gracias. Señor Leonardo Vargas Ramírez, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. Que el día 10 de marzo del año 2014 se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz del Campo, número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, en compañía de unos amigos, y siendo aproximadamente las 17 horas con 30 minutos, usted tuvo una diferencia con el señor Ricardo Soto, por lo que lo insultó, le lanzó un golpe a la cara, y encontrándose este último desarmado, usted sacó una navaja de la marca Swiss Army de 10 centímetros de hoja y mango color rojo y se la clavó a la altura del pecho, causándole con esto una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, lo cual puso en peligro su vida. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de lesiones, las cuales resultan calificadas por ventaja, de acuerdo a lo que establecen los artículos 129, fracción séptima, 136, fracción segunda, inciso D, en relación con el numeral 133, todos del Código Penal vigente en el Estado. Tratándose de un delito doloso, según lo estipula el artículo 18, fracción primera, siendo un delito instantáneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción primera, y atribuyéndosele una forma de intervención penal como autor material, de acuerdo con lo estipulado en la fracción primera del artículo 21, todos los anteriores del Código Penal. Asimismo, señor Leonardo Vargas, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan son la propia víctima del señor Ricardo Soto, así como el testigo presencial Humberto Falcone Zárate. Es todo, señor. Bien. Asesor jurídico de la víctima, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que han formulado hace unos momentos? No, su señoría. Bien, la misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Ninguna, señoría. Bien, el de la voz tampoco tiene ninguna solicitud de aclaración o precisión que realizar, por lo cual me dijo usted, señor Vargas, y le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público. Sí. ¿Lo entendió? Sí, señor juez. Bien. Le hago saber ahora en este momento que tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente puede llegar a ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su perjuicio. Le pido por favor que lo consulte con su defensor para que la decisión que tome sobre declarar o guardar silencio se encuentre perfectamente asesorada. Por favor, consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Deseo guardar silencio. Bien. Así como expusimos todo este caso, toda esta lámina, ocurrió exactamente lo mismo en la audiencia. La fiscalía señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar, habló sobre su clasificación jurídica, señaló la forma de participación del sujeto activo, señaló quienes están presentando acusación en contra de este imputado y bueno, en este caso la defensa pudo haber hecho alguna manifestación si así lo consideraba conducente y el juez de control también le dijo al imputado que tenía derecho a declarar. Todo esto ocurrió en esta fase. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok, continuamos entonces con la solicitud de vinculación a proceso. Muy bien. Ok. Se debe de resolver por conducto del juez de control la situación jurídica del imputado. El plazo que señala la Constitución es de 72 horas o 144 si así lo estima la defensa para una mayor representación. Muy bien. Ok. En este punto en particular va a verificar en primer lugar el juez de control. Cuidado con los micrófonos, por favor, compañeros. Va a verificar que si el imputado desea resolver su situación jurídica y de alguna manera adherirse al plazo que establece la Constitución. Muy bien. Entonces, su señoría
le va a preguntar al imputado si desea que se resuelva su plazo, su situación jurídica, en el plazo que establece nuestra Constitución. ¿Sale? El imputado, asesorado de su defensa, pues tomará esta determinación. ¿Me adhiero al plazo constitucional o renuncio al mismo? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Si renunciar al plazo constitucional, vamos a continuar con que el juez de control le dará el uso a la fiscalía para que la fiscalía solicite su vinculación a proceso. Muy bien, compañeros. Ok, en este caso, también se le da uso de la voz a la defensa para que se manifieste en contra de esta solicitud de vinculación a proceso. ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Tenemos alguna duda? ¿Sale? Ok, es la primera hipótesis. Ahorita vamos con la segunda hipótesis. La primera hipótesis es: el imputado renuncia al plazo constitucional y solicita que en ese momento se resuelva su situación jurídica. ¿Sale? Esa es la primera hipótesis. Después vamos a ver la segunda hipótesis. La segunda hipótesis es que el imputado se adhiere al plazo constitucional. Pero ese es el segundo tema que vamos a ver. Vámonos por partes. ¿Hasta aquí me van comprendiendo, compañeros? ¿Sí? ¿Sí o no? Póngame una manita así si me entienden. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Muy bien, ahí va. Vamos a ver. Ok, entonces nos quedamos en esta hipótesis. Renuncia al plazo el imputado. El juez da el uso de la voz a la fiscalía para que motive el motivo de su solicitud de vinculación a proceso. Muy bien, se le da el uso de la voz a la defensa para debatir sobre esa vinculación a proceso. ¿Qué requisitos debe cubrir la vinculación a proceso? Vámonos en orden. Primer requisito. ¿Ya formuló imputación? Ya, ¿verdad? Ya lo hicimos con antelación. Ya se mencionó el hecho, la clasificación jurídica, la forma de participación, quiénes están presentando acusación en su contra, y ya se le dio la oportunidad al imputado de ¿qué? De declarar. ¿Declaró o no declaró? Bueno, no importa. Al final vamos a continuar. En este momento, compañeros, en este momento, la fiscalía tiene datos de prueba suficiente que acreditan la probable responsabilidad de ese imputado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Ok? El auto de vinculación va a dictarse por el mismo que se señaló en la formulación de imputación. Estos son los requisitos de nuestra vinculación a proceso. Pregunta, ¿me van entendiendo este punto, compañeros? ¿Sale? Bien, estamos en la primera hipótesis. Renuncia al plazo constitucional. Vamos a resolver la vinculación a proceso con todos estos requisitos que hemos señalado. Verificamos la audiencia. Continuamos. Pregunto a quienes intervienen si tienen alguna otra solicitud o manifestación que realizar. Así es, señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito dicte auto de vinculación a proceso al imputado. Señor Vargas Ramírez, la agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se emita una resolución llamada de vinculación a proceso, en la que usted se le informaría, se le va a seguir un proceso penal con motivo de los hechos que hace unos momentos le atribuyó. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso cuando no se cumplan los requisitos que la ley señala. Lo importante es que a usted se le debe informar cuál habrá de ser su destino procesal. Usted tiene derecho a que se resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar la agente del Ministerio Público dentro del plazo de 72 horas, es decir, 3 días, que empezaron a computarse cuando usted se le internó en el centro penitenciario a disposición
decisión de este tribunal. Bien puede usted solicitar que se prorrogue ese plazo y entonces dentro de 6 días o 144 horas se le resolverá lo conducente. O bien puede renunciar al plazo en comento y en esta misma audiencia se le informará lo que corresponda. Como hace unos momentos lo hice, lo vuelvo a hacer a fin de que lo consulte con su defensor y la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia defensiva. Consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Renuncio al plazo. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, adelante. Renunció al plazo constitucional. ¿Sale? No se adhirió al plazo que establece la Constitución de 72 horas o de 144. Vamos a continuar con la solicitud de vinculación a proceso. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Sí? Bien, continuamos. Agente del Ministerio Público, por favor, proceda a dar cuenta de su solicitud de vinculación a proceso. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicitamos que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez por los hechos que fueron materia de la formulación de imputación, que no vio de ociosas repeticiones, le solicitamos nos tenga por reproducidos en esta audiencia, los cuales consideramos que existen soporte respecto a datos de prueba que se desprenden de los antecedentes que a continuación señalo. En primer lugar, de las entrevistas hechas por parte de los agentes captores a el testigo Humberto Falcone y la propia víctima Ricardo Sotos, quienes son coincidentes al señalar que precisamente en las circunstancias de la formulación de imputación, alrededor de las 17:30 horas, el señor Leonardo discutió con Ricardo Soto, que lo amenazó para luego dejarse ir sobre Ricardo, propinándole un golpe y luego, de manera sorpresiva, sacar de entre sus ropas una navaja marca Swiss Army con mango de color rojo para clavársela en el pecho. Esta acción le causó al señor Ricardo Soto una herida de la cual se da cuenta en la hoja de atención de urgencias por parte del médico Juan Carlos Durán Carrillo, quien el mismo día de los hechos, aproximadamente 2 horas después de acontecidos estos, hizo una revisión médica a la víctima, concluyendo que presentaba una herida penetrante cardíaca con taponamiento cardíaco, indicando cirugía inmediata. Esta lesión, el médico dijo que era una lesión grave, puesto que ponía en peligro la vida de la víctima. Además de lo anterior, su señoría, contamos con el aseguramiento de la navaja que se hizo el mismo día de los hechos en el lugar en que estos ocurrieron. Esto por el agente Gabriel Torres, agente de la Policía Municipal, quien el día de los hechos hizo una revisión en el interior del domicilio, localizando la navaja en la sala del mismo, y uno de los testigos presenciales le señaló que esa había sido el arma utilizada por Leonardo para agredir a Ricardo Soto. Los hechos que le comento, su señoría, en opinión de esta representación social, acreditan de manera suficiente que existe una alteración en la salud del señor Ricardo Soto. Esto es así, puesto que el médico nos da cuenta del tipo de la lesión que presenta. Asimismo, tenemos que esta alteración de la salud fue provocada por una causa externa, lo cual se desprende de los datos de prueba que ya le he mencionado. Asimismo, esta lesión resulta calificada con ventaja en atención de que de la carpeta de investigación se desprende, señor juez, que ninguno de los testigos señala que la víctima estuviera armada en el momento de la agresión. Máxime que en todo momento la propia víctima y el testigo presencial Humberto Falcone dicen que quien sacó la navaja y se la clavó en el pecho a Ricardo es precisamente Leonardo Vargas. Ahora bien, su señoría, por lo que hace a la segunda exigencia de fondo, también aparecen datos que nos permiten encontrar al imputado Leonardo Vargas Gutiérrez como probable autor directo en los hechos de referencia. Estos se desprenden de la entrevista realizada por los agentes de la policía al testigo Humberto Falcone, así como del propio parte informativo, en los cuales se establece que existe una cercanía espacial entre el lugar en que se realizaron el hecho delictivo, así como el lugar de la detención, pues únicamente hay 2 o 3 cuadras de distancia dentro de la misma colonia. Asimismo, hay una proximidad temporal, pues de la hora en que se realizaron los hechos que se le atribuyen a Leonardo Vargas al momento de la detención de este, mediaron escasos 15 minutos. Además, se establece que hubo un primer señalamiento por parte del testigo presencial Humberto Falcone a los policías, señalándole con el dedo que la persona que corría delante de él era precisamente quien había lesionado a Ricardo Soto. Aunado a lo anterior, señor juez, tenemos también la entrevista realizada por la policía a la propia víctima Ricardo Soto, quien hace un señalamiento directo e inequívoco sobre la persona de Leonardo Vargas como su agresor. El señalamiento que, como señalo, es inequívoco toda vez que se conocen desde hace varios años, incluso guardan entre ellos una relación de amistad. Tenemos también, señor juez, el dictamen de dactiloscopía que emite el perito Hernán Gómez Martínez, en el cual, dentro de sus conclusiones, encontramos que refiere que el arma que se aseguró y que fue sometida al dictamen, esto es, el arma de color rojo, marca Swiss Army, presentaba huellas dactilares precisamente del imputado Leonardo Vargas. Por todo lo anterior, señor juez, consideramos que es claro que en la especie es probable la intervención del señor Leonardo Vargas en el hecho que se le atribuye, por lo cual le reiteramos nuestra solicitud de que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez. ¿Es cuánto? Es cuanto. Bien, asesora jurídica de la víctima, ¿algo que manifestar? No, nada que manifestar, juez. Defensor. Si se fijan, lo que hizo la fiscalía es presentación a grosso modo sobre lo que ya se manifestó en la formulación de imputación, ya se le dio la oportunidad de declarar al imputado, ya lo hicimos con antelación, y lo que expuso son
que existen datos de pruebas suficientes, e inclusive los estuvo señalando, mencionó pruebas testimoniales, presentó pruebas documentales, señaló pruebas periciales y demás, para atribuir que la conducta del sujeto activo constituye un hecho que la ley califica como delito. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, continuamos. Pablo, te escuchamos. ¿Cuál es la ventaja de apegarse o no apegarse al plazo? Porque aquí ya ve que no se apegó al plazo. En una estrategia jurídica, ¿qué ventaja tiene? Pues yo le recomendaría que si usted tiene elementos de convicción como defensa, que pueda usted hacer valer para que de alguna manera pueda usted acreditar que su defendido, que la persona que usted representa, no es responsable de la comisión del hecho que la ley señala como delito y requiere usted tiempo para demostrar esta situación, pues más vale adherirse al plazo constitucional de 72 o 144 horas, para que al final de cuentas, aunque su cliente a lo mejor como medida cautelar pueda quedar privado de su libertad por la comisión del delito que se le atribuye, pues bueno, pero usted va a tener un elemento muy importante para establecer la no vinculación a proceso y entonces pueda determinar la libertad en este momento de la persona que usted representa. Si no tiene elementos de convicción, si no tiene elementos de descargo, pues bueno, a lo mejor renunciar a ese plazo y que se resuelva su situación jurídica en este momento. ¿Se entiende? ¿Sí, Pablo? ¿Se podría decir que es el Ya. abreviado? No, ahorita no incluimos el abreviado, nada que ver con el abreviado ahorita, ¿eh? ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Bien, seguimos. Gracias, señoría. Es claro que de los antecedentes invocados en este momento por la Fiscalía, no existe razonabilidad para establecer la existencia de la calificativa de ventaja invocada en este momento, ya que, si bien es cierto, señor juez, tanto de las entrevistas de Ricardo como de Humberto señalan y son coincidentes en establecer que quien sacó la navaja fue el señor Leonardo Vargas, también lo cierto es, y contrario, perdón, a lo que señala la Fiscalía, sí existe la entrevista a un testigo de nombre Javier Prado, quien señala que quien sacó la navaja fue el propio señor Ricardo Soto, lo cual es coincidente con lo señalado también por mi representado, el señor Leonardo Vargas, ante el agente del Ministerio Público en ese sentido. Y hay que también tomar en consideración, señor juez, que es un testigo que no intervino en estos hechos. Tanto Ricardo Soto como Humberto Falcone, en un momento dado, realizaron agresiones físicas y verbales hacia la persona del señor Leonardo Vargas, no así el diverso testigo de nombre Javier Prado Fox. Y de igual manera, su señoría, también del dictamen emitido por parte de Hernán Gómez Martínez, perito en dactiloscopía, se desprende que en la navaja que hace referencia a la Fiscalía también se localizaron huellas pertenecientes al señor Ricardo Soto. Por lo tanto, esta defensa solicita no se estime la calificativa invocada por parte de la señorita fiscal. Es todo. Bien. Agente del Ministerio Público, ¿tiene réplica que efectuar? No, señoría, resuelve. Gracias. Bien, al no haber réplica, resulta innecesario dar oportunidad a... Ok. Considero, estimados amigos, que en el uso de la voz la defensa fue muy limitado en el tema del argumento que expuso. La defensa solamente se abocó a un tema en particular, a la calificativa de las lesiones en ventaja. Creo que pudiese haber mejor argumentado una causa de exclusión del delito, hablando de un elemento de causa de justificación. Si dice que de alguna manera hubo una agresión, si dice que a final de cuentas hubo una consecuencia que querían causarle un daño a su representado, más valía que hubiera dicho la siguiente defensa. Como les mencioné al principio, sí lo hizo, pero actuó en legítima defensa. Creo que eso hubiera sido un argumento que hubiese sido más sólido en este punto en particular. Se abocó únicamente al tema de la calificativa, pero cumplimos con el presupuesto de que le damos el uso de la voz para que controvierta la vinculación a proceso. Como hizo uso de la voz, tiene derecho a una contrarréplica la fiscalía. ¿Sale? Pero en este caso la fiscalía dijo, no me manifiesto. ¿Se entiende, compañeros? Continuamos.
la asesora jurídica y a la defensa para que realicen adiciones en tanto que no hay materia para ello. Tengo suficiente, procedo a pronunciarme. En el particular, encuentro satisfecho el contenido del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional. Y ello es así porque en este acto... Es decir, el señor juez verificó que se cumplen los requisitos de procedibilidad de la vinculación a proceso. Ya se formuló imputación, ya tuvo el imputado la posibilidad de declarar, existen datos de prueba suficiente dentro de la carpeta de investigación y además no existe una causa de exclusión de la responsabilidad penal, como puede ser legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Procesal, la representación social formuló imputación a Leonardo Vargas Ramírez, asistido por su defensor y en presencia del de la voz. De igual forma, le otorgó la oportunidad al señor Vargas Ramírez para que emitiera su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo, y el mismo gobernado, en ejercicio del derecho constitucional, manifestó que era su deseo guardar silencio. Ahora bien, al hacernos cargo de los requisitos que establece la fracción tercera del referido numeral adjetivo, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito. En el particular, resultó incontrovertido el común de la solicitud ministerial. Solo existió litis respecto a la calificación jurídica que otorga en cuanto a ventaja a las lesiones que se generaron a Ricardo Soto. Con excepción de este tópico que a continuación habré de hacerme cargo, la incontroversia en cuanto a las circunstancias de tiempo, de espacio, de ocasión, en cuanto a la naturaleza de la herida que presenta Ricardo Soto, constitutiva de las lesiones a que nos estamos refiriendo, y la intervención de un instrumento punzocortante con las características ya mencionadas, las tengo como ciertas hasta este momento ante la falta de información contraria que me permitan tomar postura diversa. No advierto inverosímil el relato de hechos planteado por la agente de la representación social y por ende las plasmo en esta resolución. Voy a hacerme cargo del punto de debate. En el particular, la calificativa de ventaja en atención al arma empleada, este instrumento punzocortante, fue motivo de litis ante la exposición de la defensa, en virtud de que considera este último que no existen indicios que de manera razonable nos... Fue motivo de litis porque fue el único motivo controvertido por la defensa. Si hubiesen más motivos que se hubiesen controvertido y hubiesen entrado una réplica, pues bueno, el juez tendría que pronunciarse por cada uno de esos puntos que entraron a debate, que entraron a litis. Como solamente fue uno en particular y los demás de oficio ya verificó la calificación de que ya tuvo la oportunidad, ya se formuló imputación, ya se le dio la oportunidad al imputado de declarar y a juicio del juez de control existen datos de prueba suficiente que atribuyen la responsabilidad penal de un hecho comitivo, de un hecho que atribuye la comisión de un delito, pues bueno, continuamos con este supuesto. ¿Vamos bien? Seguimos. Ahí va. Permitan suponer esta calificativa. Considero que le asiste la razón hasta este momento a la defensa, en virtud de que no fue refutado por la representación social en oportunidad así otorgada, de que Javier Prado Fox, a la postre testigo presencial, como lo fueron los dos declarantes antes descritos también, Ricardo y Humberto, intervinientes en la contienda, establece que no fue en el particular el imputado quien interviene o quien exterioriza el instrumento en comento, sino a la postre el propio afectado. Ante ello, repito, en mi opinión jurídica afecta la razonabilidad de la ventaja para poder cualificar de esta manera el hecho motivo de pronunciamiento. Por ende, suprimo esta extensión típica y cualidad en el hecho y bajo ello pues basta simplemente establecer que de los propios datos proporcionados se desprende la probable intervención que a título de autor directo se le atribuye por la agente del Ministerio Público a Leonardo Vargas Gutiérrez, pues de ello dan cuenta los propios testigos presenciales, Humberto Falcón Zárate, Javier Prado Fox, el mismo pasivo, Ricardo Soto, y según lo establece en el particular, bueno, pues aparecen elementos adicionales como son impresiones dactilares advertidas en la navaja ya mencionada, en la que incluso también se establecen impresiones dactilares de Ricardo Soto según fue expuesto y no controvertido, lo que a la postre se atiende para efecto de la supresión de la calificativa en comento. Considero hasta este momento el señalamiento de los referidos adicionado a la cercanía en espacio y tiempo en que se lleva a cabo la detención respecto del hecho que la motivó. Hecho lo anterior, basta solamente decir que no hay
ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizada alguna causa que excluya el delito en materia de imputación y de solicitud. Y asimismo, no hay ningún dato que nos permita encontrar extinta la acción penal que la fiscal ha tenido a bien ejercer en contra de Leonardo Vargas Ramírez. En atención a ello, procedo a emitir los siguientes resolutivos. Primero, el día de hoy, 12 de marzo. Ahora sí se va a pronunciar sobre la vinculación a proceso. Todo este camino que hemos seguido es el que va a conducir el juez. Y lo estamos verificando. Hubiera entrado más temas a debate, se hubiese pronunciado. No hubo mayor debate que el de la calificativa de ventaja y ya el juez prácticamente la desestimó. Sí son lesiones, pero no son lesiones que se hayan dado en ventaja. Fue el único hecho a debate. Muy bien. En este momento, el juez de control se va a pronunciar sobre la solicitud de vinculación a proceso, cumpliendo estos requisitos de procedibilidad. ¿Lo vamos comprendiendo? Muy bien, verificamos rápidamente. De 2014, siendo las 9 horas con 35 minutos, dicto auto de vinculación a proceso en contra de Leonardo Vargas Ramírez como probable autor en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones cometidas en agravio de Ricardo Soto por hechos acontecidos aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina con calle Deza y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad. Segundo, se instruye a la administración del tribunal gire el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria en cumplimiento a la obligación constitucional y legal correspondiente. ¿Algo más que exponer o manifestar? Todos estos puntos han sido debidamente verificados y bajo esa hipótesis, el juez de control vincula a proceso a este sujeto activo. Muy bien. Ok, vamos a continuar porque después de esta vinculación a proceso, como el juez de control verificó que al lugar a esta vinculación porque se cumplieron los requisitos de procedibilidad, que son, ya se formuló imputación, ya tuvo el imputado la posibilidad de declarar, ¿sale? Existen datos de prueba suficiente que acreditan la probable participación de este sujeto activo en la comisión del hecho que la ley señala como delito. Y además el juez se pronunció que no existe excluyente de responsabilidad penal. Por eso ha dictado el auto de vinculación a proceso por el mismo delito que se señaló en la formulación de imputación. Ahora vamos a continuar abriendo debate sobre el tema de las medidas cautelares. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ok, vámonos a medidas cautelares. Ahí va. Segunda hipótesis. Ya hablamos de la primera. Se renuncia al plazo constitucional. Bien. Segunda hipótesis. El imputado se adhiere al plazo constitucional. 72 horas o la suplicidad de 144 horas. Si eso ocurriera, entonces, dice el imputado, con asesoría de su defensor, me adhiero al plazo que establece la Constitución. ¿Sale? Vamos a continuar con la audiencia de vinculación a proceso hasta que venza este plazo, que pueden ser de 72 a 144 horas. ¿Sale? Hasta esa fecha continuaremos con la audiencia de vinculación. Pero antes, ahora tenemos que abrir debate sobre el tema de las medidas cautelares. ¿Me entendieron, sí o no, compañeros? A ver, si renuncio al plazo, escuchen bien, renuncié al plazo. Entonces, primero se resuelve la vinculación a proceso y después resolvemos sobre medidas cautelares. Muy bien.
Me adhiero al plazo. Entonces, primero discutimos sobre medidas cautelares y llegando al cumplimiento de ese plazo constitucional, continuamos con la vinculación a proceso. Pregunta, ¿me entendieron, compañeros? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí o no? A ver, yo no, profe. Si me adhiero al plazo, ¿qué? No entendí. Usted se adhiere al plazo constitucional. Vamos a abrir debate en este momento sobre medidas cautelares. Al llegar al cumplimiento del plazo constitucional de 72 o 144 horas, vamos a continuar con la vinculación a proceso, pero hasta ese momento. Ok. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí les quedó claro, compañeros? Muy bien. Ok. Mi estimada Norisa, te escuchamos, por favor. Profesor, o sea, haz de cuenta que no las va a ejecutar el imputado, solamente las voy a dejar establecidas las medidas cautelares. A ver, la medida cautelar, ¿qué es la medida cautelar? La medida cautelar va a ser un elemento muy importante para asegurar el buen desarrollo del proceso, para verificar que el imputado no se sustraerá de la acción de la justicia, para verificar que el imputado no le causará mayor afectación a la víctima ofendido o que de alguna manera pueda, pues de alguna manera entorpecer la investigación. ¿Sale? Ese es el tema de las medidas cautelares. ¿Por qué tendremos que abrir debates sobre las medidas cautelares? Porque a lo mejor como medida cautelar por el delito que cometí, tendríamos que verificar el tema de una prisión preventiva oficiosa. ¿Sale? Es decir, yo renuncio al plazo, voy a ser detenido, yo me adhiero al plazo, voy a estar esas horas que establecen sujeto pues a un tema de privación de la libertad. ¿Sale? Ese fue el tema de la medida cautelar. Ya después continuaremos y a lo mejor en este punto, pues le pego a la teoría del caso que me presenta la fiscalía y el juez de control dicta un auto de no vinculación a proceso, ¿verdad? Pudiese acreditarlo, pero por lo mientras, este es el tema debate. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, vámonos entonces con las medidas cautelares. Ahí va. Muy bien. Entonces, son las obligaciones que se va a sujetar el imputado para asegurar que éste no se va a sustraer de la acción de la justicia. O en su caso, obstaculizará el proceso o pondrá en riesgo a la víctima. Muy bien. La prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio. ¿Sale? En el caso de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, pues bueno, será la que se señale. Pero si no, la fiscalía a través de la unidad de medidas cautelares va a justificar qué medidas son útiles en relación al riesgo que pretende cautelar. Por ejemplo, si de alguna manera es un delito de violencia familiar, una medida cautelar será que el sujeto activo no se acerque al domicilio conyugal, que no se acerque a la víctima, ¿verdad? ¿Se entiende? Si tengo a lo mejor una residencia estable, pues posiblemente que vaya a firmar cada 15 días al centro de reinserción social, pues para que me sujete a esa medida cautelar. ¿Sale? Que se me suspenda mi visa, mi pasaporte para que no pueda ir a otro país. Inclusive que a lo mejor un brazalete electrónico, pues para que me tengan monitoreado, pues por dónde ando y no me sostraiga de la acción de la justicia, ¿verdad? O a lo mejor también otorgo una fianza, una garantía económica, o también alguna situación de algún embargo, de alguna prenda, pues para garantizar que no me voy a sustraer de la acción de la justicia. ¿Se va entendiendo, compañeros? Entonces, en este tema de medidas cautelares, se debe de justificar la necesidad de esta cautela, tomando en consideración la sustracción de la acción de la justicia, el riesgo de la víctima o que el imputado obstaculice el procedimiento.
¿Lo entendemos, compañeros? Si, por ejemplo, ¿qué pasaría? Ay, me dice Fernando. Fernando no escucha. ¿Los demás me escuchan, compañeros? Sí, Sí, se escucha Ok, bien. entonces es un tema, es un tema muy particular de Fernando. A ver si mi estimada Jessie le puedes ahí mandar un mensajito porque a lo mejor es un tema de su conexión. Muy bien. Ok, muy bien. A ver, compañeros, ¿qué pasaría si ustedes cuando realizaron la detención, de alguna manera yo me encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Ustedes como fiscalía, ¿qué le dirían al juez de control? ¿Cuál es la medida cautelar que establecerían? ¿Existe un riesgo de que yo me dé a la fuga, sí o no? Sí. Sí existe, ¿verdad? Sí, ya Entonces, están en el aeropuerto. entonces, ¿qué medida cautelar le van a pedir ustedes al juez de control? Oficiosa. Prisión preventiva. Prisión preventiva, porque lo más seguro que usted, señor, se va a dar a la fuga. Se va a dar a la fuga porque ya demostramos elementos de que usted se pretende sustraer de la acción de la justicia y como medida cautelar vamos a solicitarle al juez de control prisión preventiva. ¿Se entiende? ¿Sí o no, compañeros? Sí, entonces Sí. hay que analizar cada caso en particular para ver cuál es la medida cautelar que vamos a establecer. Bien, vamos a continuar entonces, estimados amigos, con esta solicitud. ¿Listos? Bien, continuamos. Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, su señoría, la representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, la escucho. Bien, su señoría, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en él se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Leonardo Vargas, el cual oscila entre riesgo mínimo y medio. Esto, de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que, una vez hecha la investigación que corresponde, de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera y fracción tercera, se encontró que el imputado Leonardo Vargas no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casado, tampoco cuenta con hijos y aunado a ello se encontró que tiene registrados 3 domicilios. Sin embargo, le fue imposible para la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de ellos sea un domicilio habitual. Asimismo, por lo que hace a la fracción tercera del artículo 168, en el informe de evaluación de riesgos se establece que puede tomarse en consideración para la conclusión el hecho de que una vez que Leonardo Vargas lleva a cabo el hecho por el cual se le formuló imputación, decide huir del lugar. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte del señor Leonardo Vargas ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este primer distrito judicial de la entidad. Recomendaciones que esta representación social hace propias y que en este momento se las plantea a su señoría para que tenga a bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, la prevengo en este momento para que precise la periodicidad en que desea la presentación a que hizo alusión. Así es, señoría. En efecto, le refería yo que solicitamos la imposición de las medidas consistentes en la fracción primera del artículo 155. Sí, nada más la periodicidad. Bien, la presentación periódica en cuanto a que esta sea de manera quincenal ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Bien, muy amable. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez, quisiera solicitar adicionalmente 2 medidas más para la protección de mi representado. La primera sería la ubicada en el artículo 155, fracción séptima, consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, en el domicilio que se ha señalado como Ortiz de Campo número 102 y de esa Ulloa en la colonia San Felipe de esta entidad, así como la prevista en la fracción octava del mismo numeral, consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima Ricardo Soto, esto derivado de la recomendación hecha por la unidad de riesgos cautelares en atención a que por las circunstancias del hecho la víctima es posible que vuelva a ser sujeto de violencia por parte del hoy imputado. Bien, ¿sería todo? Sí, sería todo. Señor defensor. Nada que manifestar, señor. Bien, resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada. Bueno, el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece las siguientes medidas cautelares y hay que analizar cada caso en particular. Presentación periódica ante el juez o la autoridad distinta que éste designe.
¿Sale? Esta es una de las que solicitó la Fiscalía. La exhibición de una garantía económica, alguna fianza, alguna hipoteca, por el posible daño material que pudiese constituir en este tema, ¿verdad? Entonces también el tema del embargo de bienes en algún delito de naturaleza pecuniaria, la inmovilización de cuentas bancarias y demás valores dentro del sistema financiero por delitos cometidos dentro del tema de delitos fiscales, ¿verdad? El tema de prohibición de salir sin autorización del país o de la localidad que reside, que esta es otra de las medidas que solicitó la Fiscalía. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento en una institución determinada. Por ejemplo, en el tema de consumo de alcohol, de droga, pudiese ser el tema en particular. La prohibición de concurrir a reuniones o acercarse a ciertos lugares, que fue una de las medidas que solicitó el asesor jurídico de la víctima. La prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos, testigos, que también fue una de las que solicitó. Otro tema es la separación inmediata del domicilio, la suspensión temporal de su cargo en el caso de algún servidor público o de alguna función laboral, la suspensión temporal de una actividad laboral, la colocación del localizador electrónico, el resguardo en el domicilio, que sería lo que conocemos como el arraigo domiciliario, y el tema de la prisión preventiva. Estas son las medidas cautelares que contempla el artículo 155 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se fijan, lo que hacen alusión las partes es que dicen que la unidad de medidas cautelares o de riesgos cautelares ha señalado cuáles son las medidas pertinentes para este caso en particular. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, compañeros? En relación a esta solicitud, pues el juez de control va a resolver lo siguiente. Continuamos. Con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende pues carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en el proceso penal. En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Leonardo Vargas Ramírez la medida cautelar personal de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de las referidas medidas cautelares, ubicado en la calle Hidalgo, número 2 de la colonia centro de esta ciudad. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista en la fracción quinta del referido numeral 155 adjetivo, que se hace consistir en la prohibición de salir del distrito judicial en el que nos encontramos y en donde habrá de seguirse su proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto, consistente en la prohibición de acudir, señor Vargas, al domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, domicilio de la víctima Ricardo Soto. Y de igual forma, la medida cautelar prevista en la fracción octava del referido precepto, que se hace consistir en la prohibición de comunicarse de cualquier forma y por cualquier medio con el señor Ricardo Soto. La duración de todas y cada una de las 4 medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, sea por sentencia que emane de un juicio oral o procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresea la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar? Compañeros, pues bueno, verificamos un punto muy interesante en relación con este tema. El juez de control, pues, verificó que las medidas cautelares que solicitaba la Fiscalía y el asesor jurídico de la víctima, pues se atribuían o se adherían a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este supuesto, verifica que las mismas se cumplan. Me acuerdo que en la primera parte, abogado Pablo Ojeda mencionaba y qué pasaba si en el momento de la audiencia, si en el momento de la sentencia no comparecía. Se supone que esto es un riesgo que debe de contemplarse con antelación. Por eso tenemos a la unidad de medidas cautelares. El tema de que ya en la fase de juicio no se cumpla con la misma, pues entonces no hizo bien su trabajo esta unidad, porque no verificó que existía un riesgo real, un riesgo inminente de que este sujeto se sustrajera de la acción de la justicia. Entonces, si ocurriese, creo que hay una discrepancia, hay una situación de un error por parte de esta unidad al no establecer la medida cautelar más pertinente para este caso en particular. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien?
Mi estimada Soledad, te escuchamos, por favor. ¿Cómo puedo determinar el riesgo que tiene? Por ejemplo, en este juicio dice que es de mínimo a medio. ¿Qué debe de tener para ser, no sé, máximo o cómo se llama el punto siguiente? No, es un tema de argumentación. Si se fija usted, es un tema muy importante cuando dice que este sujeto activo pues no tiene un trabajo estable, es soltero, no tiene como tal hijos, no tiene un arraigo en un domicilio. Entonces hay un riesgo de que se pueda sustraer de la acción de la justicia. En este caso el riesgo es medio porque el delito tampoco es de alto impacto. Si fuera un delito, por ejemplo, de un homicidio o de alguna cuestión grave, pues evidentemente, pues la medida cautelar necesariamente tendría que ser la prisión preventiva. ¿Me entiende? O que de alguna manera este sujeto haya sido detenido en una terminal de autobuses, hubiera sido detenido a las salidas de la ciudad, hubiese sido detenido en el aeropuerto, pues bueno, el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia es importante, es alto. Por lo tanto, pues la medida cautelar necesaria tendría que ser la prisión preventiva. ¿Muy bien? Sí, gracias. Ok, muy bien. Continuamos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Me dicen, por favor. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Muy bien. Plazo de cierre de investigación complementaria. Aquí, de acuerdo a la punibilidad, vamos a establecer un plazo de 2 años si el plazo de cierre de investigación es menor de 2, no rebasa entonces la punibilidad de 2 años, 2 meses para cierre de investigación. Y si rebasa la punibilidad de 2 años, el plazo de cierre de investigación será de 6 meses. Muy bien. Ok. Llegando al cierre, a la conclusión de este plazo de cierre de investigación, vamos a verificar lo siguiente, compañeros. Ahí va, perdóname. Déjenme regreso un poquito, porque aquí verificaríamos esto, compañeros. Se nos estableció un plazo de 6 meses. ¿Sale? Cerramos esta audiencia y nos dieron este plazo para cierre de investigación. Llegando a este plazo, se tienen 15 días para, pues, formular acusación. Presentar escrito de acusación. ¿Sale? En su caso, solicitar el sobreseimiento. Muy bien. O también solicitar, antes de que lleguemos a ese término, una ampliación de plazo. Muy bien. Ampliación del plazo. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Para que se concluya con esta investigación. Bien. Vamos a verificar este punto. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Dudas? ¿Sí? Seguimos. Muy bien. Vero, te escuchamos, por favor. Este plazo de 6 meses, bueno, es que confirmando lo que habíamos visto, es para una punibilidad de menos o de más de 2 años, ¿no? Más de 2 años, exactamente. Ah, ok. ¿Sale? Si usted lo solicita, si usted es la fiscalía, llegando a ese punto, se supone que ya tiene todos los elementos de convicción para que usted presente su acusación. O en su caso, después de toda la investigación que usted realizó, dice, ¿saben qué? No constituye un delito. O ya prescribió el delito. ¿Sale? Ya no ha lugar a su persecución. Entonces solicito el sobreseimiento, llegando a ese plazo de 6 meses. ¿Sí, mi estimada Vero? Sí, entonces el sobreseimiento es sobre algo que ya, ya no procede, ya no, ¿cómo? Ya no continuaremos con la investigación, ya no continuaremos con la presente causa penal. Sobreseer es poner fin sin resolver el fondo de la cuestión planteada.
Ah, ok. ¿Por qué se pondría fin? Porque usted como fiscalía, después de su investigación, dice, no constituye un delito. ¿Sale? Entonces ya no continúo. Le solicito el sobreseimiento. O también la defensa. ¿Qué va a pasar con la defensa? A ver, su señoría, ya pasaron los 6 meses desde que se cerró, desde que se formuló este plazo, y ya transcurrieron más de 15 días a partir de que terminó el plazo, y la fiscalía no ha formulado acusación. ¿Por qué no ha formulado acusación? Porque posiblemente no tiene los elementos de prueba necesarios para acreditar la responsabilidad de la persona que represento. Por lo tanto, le solicito a usted, señor juez de control, decrete el sobreseimiento al no haber formulado acusación la fiscalía. ¿Me entendieron, compañeros? Sí. Sí, muy bien. Vamos entonces, verificar esto. Ahora sí, seguimos. Abro debate en quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar, señorita agente del Ministerio Público? Así es, su señoría, la representación social propone que este sea por 2 meses. Esta solicitud se funda principalmente en la necesidad de recabar el dictamen especializado respecto a las consecuencias definitivas de la lesión que presenta la víctima Ricardo Soto. Estos 2 meses los solicitamos en atención a la naturaleza de la lesión, la cual fue una lesión cardíaca que requirió una intervención quirúrgica, por lo que para hacer el referido dictamen se requiere un seguimiento de la evolución del tratamiento médico. Para ello es necesario entonces observar por lo menos 60 días. Esto es, señoría. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, señorita asesora jurídica de la víctima Soto? Me adhiero a la petición de la fiscal. Señor defensor. Sí, gracias, señoría. En virtud de que esta defensa se encuentra realizando una investigación propia en relación a estos hechos, me adhiero a lo manifestado por parte de la Fiscalía. Bien, me encuentro en controversia y me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud unilateral, en este momento la tomo como solicitud conjunta y por ende accedo de conformidad. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivo, señalo 2 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria en la presente causa penal, por lo que deberá cerrarse el próximo 12 de mayo del año actual. ¿Quedó claro ese punto, mis estimados abogados? ¿Sale? Bien. Últimas manifestaciones y cierre de esta audiencia inicial. El juez da uso de la voz a las partes para que realicen sus últimas manifestaciones. Primero, a la fiscalía, ¿sale? Después, al asesor jurídico de la víctima o ofendido. Muy bien. Después, a la defensa. Normalmente, ellos van a solicitar copias del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Quedó claro? Muy bien. Ok. Señorita agente del Ministerio Público, ¿alguna última solicitud o manifestación? Únicamente solicitarle una copia simple del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Será su último planteamiento por lo que hace esta audiencia? Así es, el último. La misma pregunta le realizo a usted, señorita asesor jurídico de la víctima. ¿Alguna otra manifestación? Sí, también quisiera solicitar una copia simple de los registros audiovisuales, por favor. ¿Será su último planteamiento? Así es. Señor defensor, la misma pregunta le hago. De igual manera, señoría, una copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. Bien. ¿Será su última manifestación? Así Señor Vargas Ramírez, ¿algo que plantearon manifestar como...? No, señor juez. Bien, de conformidad con el numeral 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada uno de los solicitantes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro de videograbación a fin de que les sean entregados a los peticionarios en el módulo de atención al público del tribunal, previa firma que de recibido otorguen en el acto de su entrega. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es decretar el cierre de la audiencia. Terminamos la audiencia inicial. ¿Sale? Muy bien. Entonces, amigos, si me lo permite, licenciada Jessie, tenemos unos minutitos. Me gustaría hacer una participación activa, licenciada, si usted lo permite, en la cual vamos a formular algunos casos y vamos a verificar la intervención activa de los chicos. ¿Me lo permite hacer así, mi estimada licenciada Jessica? Sí, maestro, claro que sí. Si gusta, realizamos la actividad. Entonces, continuamos, compañeros.